El Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 15. ¿Sin caridad no hay salvación? Lo que es necesario para salvarse. Parábola del buen samaritano. El mayor de los mandamientos. Necesidad de la caridad, según San Pablo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la verdad no hay salvación. Instrucciones de los espíritus. Fuera de la caridad no hay salvación. Lo que es necesario para salvarse. Parábola del buen samaritano. 1. Porque cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará en el trono de su gloria. Y estando todas las naciones reunidas ante él, separará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, era huésped, y me habéis alojado. Desnudo, y me habéis vestido, enfermo, y me habéis asistido, he estado en prisión, y me habéis visitado. Entonces le responderán los justos, y dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te alojamos, o desnudo y te vestimos, o cuándo te vimos enfermo o en prisión y te fuimos a ver? Y el rey les responderá: Yo os digo en verdad, que tantas cuantas veces lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, es a mí a quien lo habéis hecho. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: retiraos de mí, malditos, id al fuego eterno, que ha sido preparado para vosotros. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Era huésped, y no me habéis alojado, desnudo y no me habéis vestido, enfermo y en prisión, y no me habéis visitado. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en prisión y no te hayamos asistido? Pero les responderá: Yo os digo en verdad que tantas cuantas veces habéis faltado a dar esas asistencias a vuestros hermanos, a mí es a quien la habéis negado. Y entonces estos irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. San Mateo, capítulo 25, versículo de 31 a 46. 2. Entonces se levantó un doctor de la ley, y le dijo para tentarlo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le dijo: En la ley, ¿qué has escrito? ¿Cómo lees? Él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo su entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en poder de los ladrones, los cuales le despojaron, y después de haberlo herido le dejaron medio muerto y se fueron. Aconteció enseguida que un sacerdote bajaba por el mismo camino, y cuando le vio, pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano que viajaba, habiendo llegado al lugar donde estaba el hombre, y habiéndole visto, fue tocado a compasión. Se acercó a él y le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino, y poniéndolo en su caballo, lo llevó a una hospedería, y tuvo cuidado de él. A la mañana siguiente dio 2 denarios al mesonero y le dijo: Ten mucho cuidado con este hombre, y cuanto gastares de más yo te lo daré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El doctor le respondió: aquel que ha ejercido con él la misericordia. Pues ve, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. San Lucas,
capítulo 10, versículo de 25 a 37. 3. Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, es decir, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. En todas sus enseñanzas, manifiesta que estas virtudes son el camino de la eterna felicidad. Bienaventurados, dice, los pobres de espíritu, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Bienaventurados los que son misericordiosos. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Haced a los otros lo que quisierais que hiciesen con vosotros. Amad a vuestros enemigos. Perdonad las ofensas, si queréis que os perdonen. Haced el bien sin ostentación. Juzgaos vosotros mismos antes de juzgar a los otros. Humildad y caridad, esto es lo que no cesa de recomendar y de lo que él mismo da el ejemplo. Orgullo y egoísmo, esto es lo que no cesa de combatir, pero hace aún más que recomendar la caridad. La plantea con claridad y en términos explícitos como condición absoluta de la felicidad futura. En la definición que presenta Jesús del último juicio, es necesario, como en muchas otras cosas, atender la parte de la figura y la alegoría. A hombres como aquellos a quienes hablaba, incapaces aún de comprender las cosas espirituales, debía presentar imágenes materiales, capaces de impresionar para que fuesen mejor aceptadas. No debía separarse de las ideas recibidas en cuanto a la forma, reservando siempre para el porvenir la verdadera interpretación de sus palabras y de los puntos sobre los cuales no podía explicarse con claridad. Más al lado de la parte accesoria y figurada del cuadro, hay una idea dominante, la de la felicidad que espera al justo y de la desgracia reservada al malo. En este juicio supremo, ¿cuáles son los considerandos de la sentencia? ¿Sobre qué se informa? Pregunta el juez si se ha llenado tal o cual formalidad, observando más o menos tal o cual práctica exterior. No. Solo se informa de una cosa, de la práctica de la caridad, y pronuncia diciendo, vosotros que habéis auxiliado a vuestros hermanos, pasad a la derecha. Vosotros que habéis sido duros para con ellos, pasad a la izquierda. ¿Se informa, acaso, de la ortodoxia de la fe? ¿Hace una distinción entre el que cree de un modo y el que cree de otro? No. Porque Jesús coloca al samaritano, considerado como hereje, pero que tiene el amor al prójimo, sobre el ortodoxo que falta la caridad. Jesús no constituye la caridad en una de las condiciones para la salvación, sino en condición única. Si se hubiesen de cumplir otras, las hubiera expresado. Si colocó la caridad en primera línea entre las virtudes, es porque implícitamente encierra todas las otras, la humildad, la mansedumbre, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, etc., y porque es la negación absoluta del orgullo y del egoísmo. El mayor de los mandamientos. 4. Mas los fariseos, habiendo sabido que había callado a los saduceos, se reunieron. Y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, para tentarle, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el primero y mayor mandamiento. He aquí el segundo que es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas están contenidas en estos dos mandamientos. San Mateo, capítulo 22, versículo de 34 a 40. 5. Caridad y humildad, tal es el único camino de la salvación. Egoísmo y orgullo, tal es el de la perdición. Este principio está formulado en términos precisos en estas palabras: ama a Dios con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas están encerrados en estos dos mandamientos. Y para que no haya equivocación sobre la interpretación del amor de Dios y del prójimo, añade, y el segundo es semejante a este, es decir, que no se puede verdaderamente amar a Dios, sin amar a su prójimo.
ni amar al prójimo sin amar a Dios? Pues todo lo que se hace contra el prójimo, se hace contra Dios. No pudiendo amar a Dios, sin practicar la caridad con el prójimo, todos los deberes del hombre están resumidos en esta máxima: fuera de la caridad no hay salvación. Necesidad de la caridad, según San Pablo. 6. Aun cuando yo hable todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como metal que suena, y aun cuando tenga el don de la profecía que penetra todos los misterios y que tenga una perfecta ciencia de todas las cosas, y aun cuando tenga toda la fe posible, hasta para transportar los montes, si no tengo caridad, nada soy. Y si distribuyese mis bienes para alimentar a los pobres, y entregado mi cuerpo para que sea quemado, si no he tenido caridad, todo esto de nada me servirá. La caridad es paciente, dulce y bienhechora, la caridad no es envidiosa, temeraria ni precipitada, no es orgullosa ni desdeñosa. No procura sus propios intereses, no se irrita ni piensa mal. No se alegra por la injusticia, sino que se regocija por la verdad. Soporta, cree, espera y sufre. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Pero entre ellas, la más sublime es la caridad. San Pablo, primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 y 13. 7. San Pablo ha creído de tal manera en la necesidad de la caridad, que dice: aun cuando tenga la lengua de los ángeles, el don de la profecía y supiese todos los misterios, aun cuando tenga toda la fe posible, hasta para transportar los montes, si no tengo caridad, nada soy. Entre estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, la más sublime es la caridad. ¿Coloca la caridad sobre la fe? Esto significa que la caridad está al alcance de todo el mundo, del ignorante y del sabio, del rico y del pobre, y porque es independiente de toda creencia particular. ¿Hace más? Define la verdadera caridad, la muestra, no solo en la beneficencia, sino en el conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y benevolencia con respecto al prójimo. Fuera de la Iglesia no hay salvación, fuera de la verdad no hay salvación. 8. Mientras que la máxima, fuera de la caridad no hay salvación, se apoya en un principio universal y abre a todos los hijos de Dios la puerta de la felicidad suprema, el dogma, fuera de la Iglesia no hay salvación, se apoya, no sobre la fe fundamental de Dios y de la inmortalidad del alma, que es una fe común a todas las religiones, sino sobre la fe especial de los dogmas particulares. Este principio es exclusivo y absoluto. En vez de unir a los hijos de Dios, los divide. En lugar de excitarlos al amor de sus hermanos, conserva y sanciona la discordia entre los sectarios de los diferentes cultos, que se consideran recíprocamente como malditos en la eternidad, aun cuando fuesen parientes o amigos en este mundo, desconociendo la gran ley de igualdad ante la tumba. Los separa también en el campo del reposo. La máxima, fuera de la caridad no hay salvación, es la consagración del principio de la igualdad ante Dios y de la libertad de conciencia. Con esta máxima por regla, todos los hombres son hermanos, y cualquiera que sea su manera de adorar al Seador, se tienden la mano y ruegan unos por otros. Con el dogma, fuera de la Iglesia no hay salvación, se lanzan el anatema, se persiguen y viven como enemigos. El padre no ruega por el hijo, ni éste por el padre, ni el amigo por el amigo. Se creen recíprocamente condenados sin esperanza. Este dogma es esencialmente contrario a la doctrina de Cristo y a la ley evangélica. 9. Fuera de la verdad no hay salvación, sería el equivalente de, fuera de la Iglesia no hay salvación, y también exclusivo del todo. Porque no hay una sola secta que no pretenda tener el privilegio de la verdad. ¿Cuál es el hombre que puede vanagloriarse de poseerla por completo, cuando el círculo de los conocimientos crece sin cesar y cuando las ideas se rectifican todos los días? La verdad absoluta es solo patrimonio de los espíritus más elevados,
y la humanidad terrestre no puede pretenderla, porque no le es dado el saberlo todo. Solo puede aspirar a una verdad relativa y proporcional a su progreso. Si Dios hubiese hecho de la posesión de la verdad absoluta la condición expresa de la felicidad futura, este sería un decreto de proscripción general, mientras que la caridad en su acepción más amplia, puede ser practicada por todos. El espiritismo, de acuerdo con el Evangelio, admitiendo que puede uno salvarse, cualquiera que sea su creencia, con tal que observe la ley de Dios, no dice, fuera del espiritismo no hay salvación, y como no pretende tampoco enseñar toda la verdad, no dice, fuera de la verdad no hay salvación, máxima que dividiría en vez de unir, y perpetuaría el antagonismo. Instrucciones de los espíritus. Fuera de la caridad no hay salvación. 10. Hijos míos, en la máxima, fuera de la caridad no hay salvación, están contenidos los destinos de la humanidad en la tierra y en el cielo. En la tierra, porque a la sombra de este estandarte, vivirán en paz. Y en el cielo, porque los que la hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor. Esta divisa es la antorcha celeste, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida para conducirle a la tierra prometida. Brilla en el cielo como una aureola santa en la frente de los elegidos, y en la tierra está grabada en el corazón de aquellos a quienes Jesús dirá, pasad a la derecha, vosotros los benditos de mi Padre. Los podrán reconocer por el perfume que en derredor de ellos esparce la caridad. Nada expresa mejor el pensamiento de Jesús, nada resume mejor los deberes del hombre, que esa máxima de orden divino. El espiritismo no podía probar mejor su origen que dándola por regla, porque es el reflejo del más puro cristianismo. Con semejante guía el hombre no se extraviará nunca. Aplicaos pues, amigos míos, a comprender su profundo sentido y sus grandes consecuencias, y a buscar todas sus aplicaciones. Someted todas vuestras acciones a la pauta de la caridad, y vuestra conciencia os recompensará, no solo os evitará hacer el mal, sino que os enseñará a hacer el bien, porque no basta una virtud negativa, es necesario que sea positiva. Para ejercer el bien es necesario siempre la acción de la voluntad, para no hacer el mal, basta a menudo la inercia o la despreocupación. Amigos míos, dad gracias a Dios por haberos permitido que pudieseis gozar de la luz del espiritismo, no porque solo los que la poseen puedan salvarse, sino porque, ayudándoos a comprender mejor las enseñanzas de Cristo, hace de vosotros mejores cristianos. Haced pues, que al veros se pueda decir, que verdadero espírita y verdadero cristiano, son una misma cosa, porque todos los que practican la caridad, son discípulos de Jesús, cualquiera que sea el culto que pertenezcan. Pablo, apóstol. París, 1860.